Hola mis amigos, bienvenidos nuevamente a Biblia, Textos Cuestionables. Es un gran privilegio estar nuevamente acá con ustedes. Para mí es gratificante poder estudiar de la palabra de Dios, profundizar en las escrituras y no con el sentido de hacerme ver como el que más sé o el que más estudioso sea de la Biblia, sino para mostrar que la Biblia se interpreta por sí misma y que basta solamente con que nosotros pidamos la unción del Espíritu Santo para que ¿verdad?, nos ilumine nuestra mente y podamos entender lo que dice el texto bíblico. Y hoy vamos a estar hablando acerca de un texto que tal vez ha sido un punto de debate para muchos. Algunas personas lo han interpretado de manera equivocada y es el versículo que encontramos en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 8. Vamos a leer y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Bien, y el texto lo encontramos en Efesios capítulo 2, versículo 8. Y dice la palabra de Dios al respecto. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un texto que yo sé que es muy conocido por todos y que de hecho muchas personas utilizan ese texto para introducir la ideología del universalismo. Esta teoría del universalismo encierra de que todas las personas, basado en este texto, ahí Pablo lo que quiere decir que todas las personas en un momento dado en el futuro van a ser salvas, absolutamente todas las personas del mundo. Y esto es algo completamente absurdo, esto es algo completamente erróneo y le vamos a explicar por qué. Pero antes de seguir adentrándonos en este tema, quisiera recordarles, ¿verdad?, suscribirse, dar manito arriba, para aquellos que les gusta este video, también compartir con amigos, familiares, con personas que como usted también tiene el deseo de aprender más acerca de la palabra de Dios. Y por qué no, para que sea un incentivo también para dar a conocer a otros acerca de la importancia de estudiar siempre la palabra de Dios. Bien, como les decía hace un momento, este texto muchas personas lo encierran o lo complementan con la idea del universalismo, que como decía hace un momento, esta idea dice o defiende la teoría de que todas las personas van a ser absolutamente salvas. Y esto es completamente absurdo y contrario a lo que enseña Pablo y a lo que el reino de Dios enseña, incluso a lo que las enseñanzas también de Jesús enseña. Es cierto de que el objetivo de Dios es que todas las personas sean salvas, pero tristemente no todas las personas van a ser salvas. Y para entender más esto, hay que primeramente destacar ahí la palabrita clave que se encuentra en este versículo 8, gracia. En la palabra de Dios, cuando escuchamos esta palabra gracia, no se está refiriendo específicamente a gracia de algo que es gracioso, algo que de lo que uno se puede mofar, algo que incentiva el sarcasmo, sino gracia en el texto bíblico, en el contexto bíblico, implica más bien regalo, misericordia, ¿verdad?, benevolencia, bondad hacia una persona o a un grupo de personas que en realidad no lo merecen, que en realidad no escatiman que se le otorgue esa gracia, ese regalo, esa misericordia, esa benevolencia. En este caso es a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros continuamente como seres humanos caídos pecamos delante de Dios. Por ese pecado continuo, por esa incidencia a pecar delante de Dios, por ese pensamiento al mal delante de Dios, no merecemos esa gracia, ese regalo de Dios que es salvación. Pero Dios, como es fuente de todo amor, como dice primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es su amor. O sea, Dios es fuente de todo amor. Él se congratula, Él se siente de cierta manera extasiado, se siente alegre, contento en compartir esa gracia, ese regalo, esa misericordia con aquellas personas que no lo merecen. Por eso el reino de Dios también dice que es un reino de ¿qué? De gracia, porque es un regalo. De hecho, el mismo texto lo encierra así, en la segunda parte del versículo 8, dice, y esto no es don de Dios, y esto no es de vosotros, o sea, no es algo que nosotros merecemos, pues es un don de Dios, o sea, es un regalo por Dios. Y sigue diciendo el versículo 9, no por obras para que nadie
se gloríe. O sea, todas las personas, aunque hayan personas en el mundo que digan, no, mira, yo merezco el reino de los cielos, yo merezco la salvación porque yo me comporto bien, yo no le hago mal a nadie, yo soy una persona correcta, yo hago esto, yo hago aquello. Esas personas que se ponen a sí mismas en un pedestal, que se creen más santos que las demás personas, la misma palabra de Dios aquí en versículo 9 está diciendo que no por obras nadie va a ser salvado. No por lo que tú hagas, no por la conducta que tú tengas, no por el pensamiento, aunque sea bueno que tú tengas, sino es porque por gracia de Dios, por regalo de Dios, por misericordia de Dios, porque Dios te ama. Ahora, hay algo que debemos comprender. Esa gracia, ese regalo de la salvación de Dios es para todos. Exacto. Y hay un ejemplo bien práctico que todo el mundo conoce, cristianos y aquellos que no son cristianos, incluso aquellos que dicen ser ateos. Eso que se muestra que es un regalo para todas las personas, que la salvación es un regalo absolutamente para todas las personas, que es algo imparcial para todos, se mostró en la cruz del Calvario. Cuando Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario, esa sangre la derramó por todas las personas del mundo, por las personas que viven en este tiempo, por las personas que van a vivir en un tiempo futuro, por las personas que han vivido en un tiempo pasado, incluso por todos los seres humanos que a través de toda la historia de este mundo, desde que el mundo cayó en pecado, ¿verdad? Y tristemente han ido al descanso, por los pecados de todas esas personas. O sea, el amor y la gracia de Dios se extiende sobre todos y es también para todos, porque el amor de Dios no puede ser limitado, no tiene límite, no tiene un stop, no tiene un final. El amor de Dios es inigualable y es un amor que le extiende también para ti y también para mí. Pero, ¿cuál es la contraparte de esto? Porque está mostrando el texto también de que aunque cuando tú lo lees superficialmente, ese es en el error que muchas personas se confunden. Cuando tú lo lees superficialmente, da a entender de que tú no te importa cómo vivas, lo que hagas, en qué condición te encuentres, al final tú vas a ser salvo. Pero no muestra esto y vamos a corroborarlo con otros textos bíblicos también. La gracia es para todos, pero no todos harán uso de esa gracia de Dios. El regalo de la salvación es para todas las personas, pero no todas las personas querrán obtener ese regalo de Dios, querrán a tomar ese regalo de Dios. Dios simplemente te lo regala, te dice, mira, esta es la salvación. Este es un regalo que yo te doy a ti. Tú no te lo mereces, pero yo te lo doy a ti porque es lo que tú necesitas. Es de lo que tú realmente has estado privado durante tanto tiempo producto de tus pecados. Es lo que no has podido visualizar producto a vivir una vida apartada de mí, pero yo te lo estoy regalando. ¿Lo aceptas? ¿Sí o no? La única obra que nosotros debemos hacer es aceptarlo, pero no todas las personas aceptarán este regalo de la salvación. Ahora, vamos a corroborar esto y quiero ser enfático en cuanto a esto porque yo sé que hay tendencias por ahí de algunos grupos cristianos que dicen, no, que salvo siempre salvo, que no te preocupes, Jesús murió en la cruz del Calvario y todos los pecados han sido completamente eliminados y ya con esto es más que suficiente para la salvación, pero no es así. Es cierto de que Jesús murió en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados, pero para que esos pecados sean lavados con la sangre de Cristo Jesús, para que esos pecados no sean vistos a la vista de Dios como pecados permanentes, como pecados que están manchando nuestra vida delante de Dios, como pecados que nos hacen exentos de ese regalo de gracia, de esa salvación, de ese don, de esa misericordia. Lo que sucede es que si nosotros no reconocemos esos pecados, tristemente esos pecados van a estar siempre delante de Dios. Y al estar siempre delante de Dios, pues esa gracia, ese regalo, esa misericordia, esa salvación gratuita que Dios te da a ti, no se hace efectiva. Así que esto es muy importante, porque por ahí hay muchas personas que enseñan esto contrario a lo que quiere decir la palabra de Dios, y hay muchas personas que han sido engañadas. Y no, mira, aquí dice, salvos por gracia, y ya, yo sé que Jesús murió en la cruz del Calvario, y ya con eso es suficiente para mi salvación. No, sí,
Tú tienes que saber, es bueno que sepas eso, pero es bueno también que tu vida se complemente con esa misericordia, con ese regalo de gracia que Dios te está regalando, ¿verdad? Esto es algo muy importante. Ahora, vamos a ir al libro de Mateo capítulo 25. No lo vamos a leer todo en honor al texto, pero ahí en su casa usted puede profundizar más al respecto. Mateo capítulo 25 y habla acerca de capítulo 24 y 25 habla acerca de algo muy, muy importante. Estos dos capítulos encierra específicamente acerca de señales que han de venir antes de la segunda venida de Jesús y qué postura deben tener aquellos que han aceptado el regalo de la salvación, el reino de gracia que Jesús le brinda gratuitamente para aquellos que lo acepten. Y ahí específicamente en estos capítulos, específicamente en el capítulo 25, se narra también, Jesús está narrando allí lo que ha de acontecer en los tiempos finales, poco antes de su segunda venida, cómo habrán dos grupos. El grupo de la derecha estará considerado el grupo considerado como las ovejas, que es el grupo de salvados, y el grupo de la izquierda es el grupo considerado o catalogado como el grupo de los cabritos, que es el grupo de los perdidos. Ahora, hay algo en común en estos dos grupos. Estos dos grupos son dos grupos que a la misma vez reconocen a Dios, a la misma vez entienden que Jesús ha de venir en su segunda venida, a la misma vez han estudiado la palabra de Dios, pero estos dos grupos tienen una diferencia. El grupo de los cabritos son un grupo que aunque han sabido todas estas cosas, incluso aunque han predicado, aunque han llevado tiempo en la iglesia, aunque se han bautizado y que sean cristianos desde mucho tiempo, ha sido un grupo que durante mucho tiempo ha tenido pecados acariciados. Y por tener esos pecados acariciados, Dios los mira como cabritos, como personas que no han recibido totalmente el reino de la gracia, que no han vivido completamente el reino de la gracia. Y por eso se dice ahí en capítulo 25 que este grupo de personas, representado por un cabrito, Dios les dirá: apartaos de mí, pero no os conozco. Y esas personas, aunque razonablemente hasta cierto punto, tratan de hacer una apelación a Jesús. Ahí usted lo puede leer, interiorícelo bien, ahí le invito a que lo lea, capítulo 25 a partir del versículo 37. Estas personas harán como una apelación a Jesús y le dirán: Señor, pero mira, nosotros merecemos el reino, merecemos la salvación, porque en tu nombre hicimos esto, fuimos a la iglesia, somos cristianos de años, estoy parafraseando, hicimos esto, hicimos un montonal de cosas. ¿Por qué nos está diciendo que no nos conoce? ¿Por qué nos está diciendo que no merecemos la salvación? Y entonces Jesús les va a responder: por cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeñitos, por cuanto no viviste el reino de gracia que yo te regalé y no supiste apreciarlo, no supiste reproducirlo como yo digo en mi palabra, por eso no serás merecedor del reino de Dios. Pero los del grupo de la derecha, representados por las ovejas, a esto Jesús le dirá: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Así que por ahí simplemente tenemos ya una pequeña vislumbre de que no todas las personas se van a salvar totalmente, como algunas personas allí enseñan y adulteran la palabra de Dios y le mienten a otro grupo, a las personas, ¿verdad? Pero no enseña eso la palabra de Dios. Pero ojo, vuelvo a recalcar, el deseo de Dios es que todas las personas sean salvas, pero no todas las personas harán uso de esa salvación, de ese regalo. Otro pasaje que encontramos también, que yo sé que todos conocemos, nos vamos mucho más atrás, allí en Génesis capítulo 5 y 4 y 6 también, que narra la historia del diluvio. La historia del diluvio, ¿en qué consistía? Pues Dios habló a Noé y le dijo: mira, hazte un arca porque yo voy a destruir el mundo con un diluvio, algo impensable para ese momento porque nunca había llovido, nunca se había, esa idea de un diluvio nunca había subido en el pensamiento del hombre, pero Dios le dijo esto a Noé y durante 120 años Noé estuvo predicando a las personas de su generación. Y al final, ¿cuántos se salvaron? Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. 8 personas solamente. 8 personas. En una multitud que era de millones y millones, solamente 8 personas se salvaron.
Muchas personas escucharon el mensaje de Noé y lo tildaron de ridículo, de absurdo, de lunático, de loco, de que no sé qué más, que tú estás delirando, que esto y lo otro. Y al final, cuando comenzaron a ver las primeras gotas de lluvia que caían del cielo, comenzaron a preocuparse. Y cuando ya el diluvio vino sobre ellos, ya era demasiado tarde. Muchos tocaron el arca para abrir, pero era demasiado tarde. El mismo Dios había cerrado el arca y el mismo Dios tenía el poder para abrir el arca. Este es otro pasaje que muestra desde el principio, ¿verdad?, que no todas las personas tristemente se salvarán. Por eso es que la Biblia también siempre en el grupo de los salvados habla simplemente de un remanente. Remanente implica un pequeño grupo o una pequeña multitud dentro de una vasta multitud. ¿Y por qué? El grupo de los salvados siempre se ha identificado con un remanente por eso, porque ese remanente, esa pequeña multitud, esa pequeña muchedumbre serán de aquellos que han de aceptar realmente el reino de la gracia, y no solamente lo aceptarán, sino que lo pondrán en práctica o han sabido ponerlo en práctica en sus vidas, y por eso este remanente se salvará. Ahora, usted se preguntará, bueno, y ahora, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer a partir de ahora? ¿Cómo yo voy a saber si estoy en ese pequeño grupo remanente, si estaré viviendo el reino de la gracia o no? Pues simple y sencillo, mi querido. Lo único que tienes que hacer es aceptar diariamente ese don de Dios. Es aceptar diariamente ese reino de la gracia. Es aceptar diariamente esa misericordia de Dios. Y no solamente aceptarla, no solamente decirle a Jesús, no, yo la acepto. La manera en que tú te muestras a ti mismo, le muestras a Dios y le muestras a las demás personas de tu entorno que tú has aceptado ese reino de gracia, ese regalo, esa misericordia, esa vida eterna por fe aquí en la tierra, es como tú te manifiestes en este mundo. Es obrando conforme a ese reino de gracia. Es viviendo conforme a ese grupo de remanente, a ese grupo remanente que ha de vivir en el cielo, a ese grupo remanente, ¿verdad?, que tiene la fe depositada en Cristo Jesús. Es lo único que tú tienes que hacer. Ahora, ¿sigues creyendo que Efesios 2:8 únicamente está hablando de un universalismo, que todas las personas van a ser salvas en un futuro? Pues si quieres seguir creyéndolo, pues yo no te puedo obligar a que tú creas lo contrario, pero no es lo que enseña la palabra de Dios. Y ojo, no quise profundizar tanto, pero la Biblia te muestra en muchísimos pasajes, de muchísimas maneras, desde Génesis hasta el Apocalipsis, de que el reino de la gracia no implica universalismo. No está hablando de que todas las personas se van a salvar. Está hablando específicamente de que en medio de la depravación, en medio de la perversidad, en medio de toda la apostasía que puede existir en esta generación, o que ha existido, o que puede existir, o que pudiera existir en un futuro, siempre va a haber un remanente que se va a mantener fiel. Siempre va a haber un remanente que va a vivir el reino de la gracia. Siempre va a haber un remanente que no solamente ha de decir, yo acepto el regalo de la salvación, sino que lo pondrá en práctica en sus vidas. Recuerdan el pasaje también del tiempo de Elías. En el tiempo de Elías, casi todo Israel había apostatado de Dios. Casi todo Israel le había dado las espaldas a todas las cosas referentes a Dios. Y aunque Elías se fue huyendo allá a Oreb, dice que Dios lo llamó de allá a Oreb y le dijo, mira, regresa nuevamente a Israel, porque aunque muchos busquen tu vida, yo voy a estar contigo y nadie te va a hacer ningún tipo de daño. Y regresa de nuevo a Israel, porque en medio de toda esa apostasía hay 7,000 rodillas que no se han arrodillado delante de Baal. Hay 7,000 rodillas que se han permanecido fiel a mis mandatos. Hay 7,000 rodillas que han recibido mi reino de gracia y lo han puesto en práctica en su vida. ¿Ven, mis queridos? Entonces, Efesios 2:8 no habla acerca del universalismo, como algunos creen por ahí. Efesios 2:8 habla acerca de ese regalo de la salvación que Dios le da para aquellos que confíen en Él. Que Dios te bendiga, es mi deseo de oración.